Buenas noches, tutor. Mi nombre es Néstor Salamanca, estudiante de Ingeniería Industrial. Estoy cursando la materia de Estática y Resistencia de Materiales. Y en este caso estamos viendo el diseño de una cercha. Entonces, en este caso vamos a reconocer la relación entre la fuerza, esfuerzo y deformación en la determinación del factor de seguridad en los elementos mecánicos simples bajo carga estática. Vamos a aplicar los principios fundamentales de la estática y la mecánica de materiales en la solución de problemas relacionados con el diseño mecánico a carga estática de los elementos simples. Tenemos el diseño de la estructura. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí y las cerchas tendrán una pendiente de 25 grados y se construirá con perfil de acero estructural a 36, ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 9.5. Longitud de la cuerda inferior 12 metros, longitud de la cuerda superior 12 metros por el coseno de 25 grados nos da 13.24. Número de cerchas 24 dividido en 3 más 1 nos da 9. Área de influencia 3 por la longitud de la cuerda superior 39.72, la velocidad del viento 10 metros sobre segundo. Diseño de la estructura. Entonces vamos a hallar cada una de las longitudes de los puntos AB, BC, CD, DE, FG, EF y FG. Todos estos puntos son iguales y su longitud es de 2.207. En los puntos ALL, K, JI, todos estos puntos son 2 metros. 12 dividido en 6, 2 metros. Y los otros puntos los vamos a hallar por funciones trigonométricas o teorema de Pitágoras. Y esto nos va a dar un total de 43.522. Nos dicen que escojamos el ángulo de piernas iguales y nos vamos a ir al apéndice de propiedades del perfil laminado del acero. Pues aquí tenemos en la tabla el perfil y entonces este tiene una masa de 8.7 kilogramos sobre metro, 8.7, y como es doble lo multiplicamos por 2 y nos va a dar 17.4 kilogramos sobre metro. El diseño de estructura, descripción de la teja a utilizar. Entonces vamos a utilizar la teja de acuerdo a la distancia que debemos, la distancia que se tiene para cubrir. Entonces, de la cuerda superior, que es la parte, el largo, entonces 6.62 sobre 1.38 nos va a dar 4.8 tejas más 0.28 metros de bola ISO. Entonces vamos a utilizar 5 tejas. Y para cubrir los 3 metros de ancho del área de la influencia de las cerchas se requieren 3 metros sobre 0.873 igual 3.43. Esto nos da 3.43 tejas para un total de 34.3 tejas, cada una con un peso de 14.75. Entonces aquí se escoge la teja número 5 y vamos a cubrir, que habíamos dicho, el largo 1.52 y el ancho 0.92 y la parte útil que nos sirve. La correa que se requiere también va, como escogimos la teja número 5, también se utiliza la correa número 5. El número de correas para cada pendiente será de 6, para un total de 12 correas para los dos pendientes, lo que da una longitud total de 12 por 3 metros de ancho del área de influencia, 36 metros de correa por cercha. Tenemos las cargas vivas, nos va a dar un total de 27.275.724 y las cargas muertas nos van a dar las cargas muertas más el viento, ¿no? La carga de viento nos va a dar 16.541.064.
Vamos a sumar estas cargas y nos va a dar el total, que son 43.816.788 newtons. Hacemos la distribución en cada una de las cargas. Las vamos a dividir en 7 menos 1, ya que en los extremos se divide ese peso. Nos va a dar 7.31 kilonewtons. Entonces en cada uno de esos puntos, y aquí en los extremos se divide entre 2 esa carga. Se calculan las fuerzas internas en cada una de las barras de la estructura asignadas por el método de los nodos, verificando por el método de las secciones. Aquí se realiza el cálculo de los valores de la fuerza a las que ésta se someten los elementos por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Entonces aquí vemos, teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para este se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos y el valor resultante negativo significa que está en compresión, y si resulta positivo significa que está en tensión. Entonces vemos acá el nodo A, el nodo L, como vemos, si es negativo es en compresión, como este AB, y si es en AL está positivo, entonces está en tensión. Entonces hacemos lo mismo para todos los nodos, nodo A, L, B, K, lo hacemos por medio de las funciones trigonométricas o teorema de Pitágoras para sacar los datos en el nodo C, en el nodo D, y aquí ya tenemos todos los resultados. Por simetría, los resultados de todas las fuerzas internas en los elementos. Vemos que los negativos están en compresión, los positivos en tensión. Hacemos ese análisis del diseño aplicando una sumatoria de momentos alrededor del punto E. Podemos calcular el valor de la fuerza interna del elemento LK. Acá en LK. Y nos da un resultado de 39.165 kilonewtons de tensión en ese punto. Acá entonces vamos a hacer esa evaluación del diseño. Tenemos nuestra cercha con la fuerza ejercida en cada uno de los puntos y las distancias. Entonces, evaluación del diseño. Ya habíamos dicho que la propiedad del perfil laminado en la 0E teníamos para el perfil de doble ángulo L64 por 64 por 9.5, la masa por metro es 8.7, el área 1120. Tenemos nuestros valores en el eje X y los valores en eje Z. Evaluación del diseño. Se determinan los momentos de inercia del área de la sección del perfil doble respecto a los ejes centroidales del área compuesta. Luego se selecciona el menor momento de inercia del área, en este caso I sub X, que nos indica el eje con respecto al cual se intentará pandear cada elemento sometido de la compresión. Utilizamos nuestra ecuación, que es bajada del documento Rodríguez Aguilera, Estática Grupo Editorial Patria. Igual este es un recurso que está en la biblioteca virtual. Y nos arroja ya haciendo el dato y sustituirlo por los datos que nosotros ya tenemos anteriormente. Podemos determinar el menor momento, nos da 0.000081 metros a la 4 y 0.00016443.776 m a la 4. Esto nos va a dar 0.000224 metros cuadrados. Tenemos, se determina el esfuerzo normal en cada elemento
clasificados en tensión y compresión. Los nodos gemelos, la fuerza, la tensión o compresión, la área o perfil, que ya la teníamos anteriormente, y vamos a hallar el esfuerzo admisible por medio de la fórmula igual a fuerza sobre el área. Aquí nos dan los resultados, una operación matemática ya, y los momentos. Dice, separamos los elementos de tensión y de compresión para manejar los factores de seguridad FS. De acuerdo con lo solicitado, los resultados y ecuaciones son: factor de seguridad para barra de tensión con el esfuerzo último. Atención, tener en cuenta las resistencias, afluencias y o cedencias. Entonces tenemos los nodos, la fuerza, tensión o compresión, la área del perfil, el esfuerzo admisible que lo sacamos, y el valor de resistencia de flexión, que es 250, ya lo habíamos visto anteriormente en la tabla, del libro, y nos va a dar un factor de seguridad. Entonces aquí dividimos la fuerza aquí, MPa, con el esfuerzo admisible, y nos da un valor de 14.288.9949. Aquí hacemos lo mismo para los otros valores. Tenemos evaluación del diseño, nodos gemelos, fuerza, tensión o compresión, área, perfil, modo elástico, longitud del elemento, mínimo momento de inercia. Entonces aquí allá los valores nos da positivo y mayores a 3, lo que quiere decir que el diseño de esta cercha cumple con el factor de seguridad. Muchas gracias.